Y pues sugeriste de pronto que leyéramos de manera personal lo que son los capítulos del 21 al 23 del mismo Éxodo, donde están Ok, pues, los perfecto. otros. ¿Ya? Perfecto, sí. Listo. Sí, creo que es suficiente, tranquilo. Voy Bien. a conectar porque estoy sin batería, pero ya. Entonces el capítulo 20. Quedamos, bueno, sí, del 25, devolviéndonos, que íbamos a estudiar el Éxodo 25, devolviéndonos. Correcto. Así quedamos hace 8 días. Perfecto. Pero terminamos en Éxodo 34 del 1 al 10. Sí. Bueno. Entonces nos vamos a sintonizar ahí en Éxodo, capítulo 25. Entonces vamos a leer del 1 al 9. No sé quién vaya a leer, el que quiera, Perchito o Robert, no sé si quieres leer. Bueno, si quieren leo yo, no sé si... Dale, sí, Robert Sí. pide leer también. Sí. Bueno, bien. Bueno. Éxodo 25. Jehová... Hola, Robert. Sigue tú si quieres, Robert. Dale, Robert. Sí, pero no escuché nada, no se escucha, no puedo escuchar, no sé por qué. Ahora sí. Ahora Aquí sí. te escuchamos bien. Sí, Sí. ok. Dale. ¿En Dale. qué capítulo, en qué verso? Éxodo Los 25. escucho entrecortados. Pero Éxodo debe ser 25, debe ser tu internet. Hay que colocarse más cerquita del módem. Éxodo 25. Sí, del 1 al 9. Ok. Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero de que me den: objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas como el onice multicolor para ponerlas en la túnica y en el chaleco de sacerdote principal. Además, quiero que construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Bueno. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de pedir está pidiendo una ofrenda? Y de voluntad, es decir, esa ofrenda que Dios está pidiendo no es obligatoria, de corazón. Y describe los materiales. Y el propósito de esa ofrenda está en el versículo 8. Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea que están ahí frente al monte Sinaí. Les acaba de dar la ley.
Y ahora las instrucciones es de construir un santuario. Y ese santuario, lo que Dios está diciendo ahí, que va a habitar Él en medio de ellos. Sí, en medio de ese pueblo es la participación, pero el que va a habitar y va a andar, pues es ese justo en limitación y entre ellos. Es la historia espiritual que es la original. Pero sale por lo físico con la finalidad de participar a la humanidad. Ahora, dice que ese diseño, en el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea que hay un diseño original. Y con base en ese diseño original, entonces se va a hacer esa réplica física. Ahora, ¿para qué es ese santuario? ¿Cuál es el propósito? Y tenemos que pensar exactamente lo mismo cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasaba si Dios los dejaba así? Es decir, que no los buscara. Dios estaba obligado a buscarlos de ninguna manera. Pero ya nos enseñó que Él se está buscando a sí mismo. Porque dentro de la humanidad quedó la imagen de Dios destruida. Y porque ellos fueron los que sufrieron las consecuencias de ese pecado de la humanidad. Entonces, la provisión es para ellos. No es, digamos, desde luego, participativamente para la humanidad. Porque si los deja con solamente la ley, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los deja ya a Adán y Eva solo con la ley? Y la ley nos ha enseñado en las clases pasadas que tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos que el único que puede cumplir esa ley es Dios mismo. Que la humanidad no la puede cumplir porque es pecadora. Precisamente esa ley, el propósito es mostrar a la humanidad que es pecador. Que eso fue lo que hizo la ley allá dentro de Adán y dentro de Eva. ¿Y cuál era el propósito de esa ley? En Gálatas 3:19 al 26. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 26, para ver esa ley, la primera vez que Dios, digamos, usó esa ley. O sea, el principio, allá en el principio es la primera vez que usa esa ley con la finalidad de solucionar el pecado de esa humanidad. Entonces, vamos a mirar en Gálatas 3:19 al 26.
ese recorrido y hasta dónde va a llegar la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley sirviera solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Bueno, entonces aquí está el propósito de esa ley. Y pues Dios nos está haciendo el paralelo con Adán y Eva, que son los primeros pecadores. Y ahora en esta generación que está saliendo de Egipto y que son creyentes todos, Dios les entrega de nuevo la ley. Es decir, ¿cómo lo sacó de Egipto? Pues con ese cordero inmolado, es decir, con el evangelio. Porque los que tenían sus puertas marcadas con la sangre indicaban con eso físico que espiritualmente habían creído. Y esos eran los que podían salir, porque de resto, pues entonces morían, aunque era el primogénito, pero de todas maneras Dios era por su pueblo, porque su pueblo estaba en esclavitud en el pecado. Y al sacarlos, pues 3 meses caminando, llegan al monte Sinaí, vimos como el preámbulo para entregarles la ley, y les entrega la ley y obviamente la sentencia es muerte, porque vimos que así la ley la cumpla los mandamientos, pero falle en un punto, se hace culpable de todos. Y la conclusión es que esas leyes son como las reglas o las leyes en las cuales ellos viven. Y nadie más puede cumplir, es decir, donde haya pecado, absolutamente imposible. Y por eso les entrega la ley ahí en el monte Sinaí con la finalidad de nuevamente enseñarles, porque esa generación pues estuvieron 400 años en esclavitud y necesitan nuevamente ser enseñados. Y por eso ahí los saca lejos al desierto y ahí les da la ley. Y vimos el resultado, que la gente no quiere oír a Dios, salen corriendo, nada.
Entonces, por eso ahora la iniciativa de Dios de dar una provisión para él, porque cómo quedó él allá con Adán y Eva. El que está dentro de Adán y Eva quedó destruido por esa ley. Y aquí mediante esa misma ley nos está mostrando el recorrido que hace de Génesis 3:7 a 3:15, donde se menciona por primera vez esa simiente. Y por eso la pregunta que Dios hace aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, la ley es añadida. Antes de pecar, estaban en perfección. Existía solamente la ley del bien. O sea, lo perfecto. No existía nada contrario. No existía el mal, la muerte, el pecado. No había absolutamente nada, nada, nada. Y desde luego eso es difícil de comprender humanamente, pero espiritualmente él ya nos reveló que ese fue el diseño original entre ellos para ellos habitar y participarle a la humanidad. Pero con esa prueba, con la finalidad de conducirlos a una dependencia y para lograr que el hombre y la mujer creyeran, pues por eso creó ese árbol donde da la única prohibición, no comer. Y si comían, pues muerte. Y ya nos ha enseñado que el pecado entró por la humanidad, entró por Adán y por el pecado de la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ese es el juicio, la muerte para toda la humanidad. Entonces, aquí la ley añadida aparece en Génesis 3:7. Cuando entra esa ley añadida, esa ley les hace caer en la cuenta que están desnudos. Y por eso el hacer de esa humanidad es taparse. Porque están completamente callados. O sea que la ley está cumpliendo su propósito de todo el mundo, toda la humanidad que con la boca cerrada. Y ahí están haciendo sin hablar. Y luego viene la búsqueda. Y ahí comienza a cumplir el segundo propósito. La ley no se puede cumplir, pero la ley tiene la finalidad de enseñar de que es pecador. Adán y Eva, que son pecadores. Y esa es la función de la ley, sacar a luz el pecado. Y por eso en el 19 está diciendo cómo es añadida la ley y cómo le muestra un recorrido de esa ley hasta 3:15, que es donde se menciona por primera vez la simiente. Y luego, bueno, en el 20 menciona la ley que ya nos contó la historia en estos días, en las clases pasadas, de cómo con esas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en el versículo 21 retoma, volviendo al 19. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, porque de esa ley aparece añadida
Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y entonces Dios toma esa promesa y pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y él mismo dice, en ninguna manera. Dice, porque si la ley dada pudiera dar vida, entonces la justicia de Dios fuera verdaderamente por la ley. Y recordemos que ahí apareció esos tres resultados de los atributos de Dios, de misericordia, juicio y justicia. Y eso es lo que nos está enseñando en cada generación. Esa misericordia, ese juicio y esa justicia. Y aquí está diciendo que por esa ley dada... No sé si soy el único, pero... Señor. Perdón, no sé si soy el único, pero no escucho, se escucha tan mal que se rompe, no escucho las oraciones. Sos vos, Robert, salí de ahí. ¿Ah, sí? Ok, espera. Disculpa. Ok. ¿Ya? Sí, sigue, Jairito. Ok, no hay problema. Entonces, si la ley dada, la ley añadida diera vida, pues entonces no se necesita la justicia. No hubiera venido, no se había dado esa promesa de la justicia, de la simiente. Porque ahí está claro. Pero entonces se enfoca en el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, menciona la escritura es la palabra de Dios. Contiene la ley. De todas maneras, es la ley de Dios. Por la letra no es la interpretación. Aquí sí, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, ¿qué es lo que encierra a todo el mundo bajo pecado? La ley. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. O sea, Dios da una encerrona, bueno, a Adán y a Eva ya los primeros, pero él repite ese mismo principio en cada ser humano que viene al mundo, porque todos nacimos pecadores. O sea, lo que hizo allá con los dos primeros, lo hizo con Caín, con Abel, con Set, todo ese listado por donde nos está señalando que viene el Mesías. Y desde luego, pues con toda la humanidad que los esparció, porque ya decidieron que no querían nada con Dios. Entonces, el propósito de esa ley es una encerrona a Adán y Eva para que cuando la promesa aparezca, entonces fuese dada al creyente. Ahora, en el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, regresa nuevamente al versículo pasado para afirmarnos que la ley encierra a todo el mundo bajo pecado. Es decir, y esa encerrona es una protección. Pensando que esto está siendo desarrollado o fue desarrollado por ellos primero, participativo a toda la humanidad. O sea que lo que están haciendo con Adán y Eva, pues eso ya en ellos pasó, sino que ahí lo están desarrollando por lo físico, por la historia física, para participarle a la humanidad. Y obligados, ¿en qué sentido? En que ellos decidieron poner la imagen y la semejanza en la humanidad. Y obligados por el mismo diseño de ellos, antes de la fundación del mundo. Eso ellos lo idearon, lo diseñaron así. Y ellos pasaron allá antes de la fundación, absolutamente cumplieron
todo ese plan. Lo destinaron y fundaron lo físico con la finalidad de introducirse y participar. Y en limitación. Entonces, en el versículo 24 ahora, entonces de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa ley entonces se convierte en un tutor, en un guiador. Y están hablando entre ellos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la misma ley fue el que los llevó. Porque los tres quedaron afectados por ese pecado. Quedaron separados. Sino que hay del 3:7 en adelante está desarrollando lo que físicamente, lo que espiritualmente les pasó antes. Pero allá sin tiempo, pues eso fue una sola vez para siempre y ya, pero ahora lo están pasando en vivo y en directo. Y ese tutor dice, lleva a Cristo. Entonces, el fin de la ley es convencer de pecado. Y la primera vez en Adán y Eva fue convencer de pecado a la ley. Porque es que la humanidad, como humanidad, digamos, no refiriéndonos a lo físico, lo único que quedó en la humanidad fue esa alma. Y ahí en esa alma es donde está la imagen destruida. Pero la ley buena es la que está haciendo esa obra y mostrando la ley que ellos mismos quedaron afectados. Porque es Dios buscando a Dios. Y cuando Dios viene a buscar a Dios y le pregunta, ¿dónde estás? El mismo Dios le dice, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y ahí está mostrando la consecuencia de la separación de ellos. Porque la humanidad no existe. La humanidad está pegada a esa ley. De hecho, está mostrando cómo cómo se buscaron antes de la fundación del mundo. Están desarrollándolo ahí. La primera vez físicamente. Y luego dice, ha sido nuestro ayo, versículo 24, para llevarnos a Cristo. Esa ley fue la que los llevó a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ese tutor termina su función una vez que los lleva a ellos a esa otra ley, la ley de la libertad, la ley de la fe. Y ya vimos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero de paso nos mostró cómo quedaron ellos afectados, separados. Porque esa ley es en la primera vez que se aplica, pues son ellos mismos, porque en esa alma está destruida la imagen, pero él mismo va por su imagen que está adherida a esa ley y añadiendo la ley del mal con la finalidad de dar el gobierno al ser humano y que tome decisiones por la ley del bien y del mal, que es taparse y mostrar las consecuencias por el pecado, pero es esa ley la que se esconde, esa ley la que contesta, él echa la culpa a Dios, porque
con el pecador, es decir, no hay nada absolutamente con el pecador. Ahí queda esa ley eh, separada. Ahí se ve que es una separación espiritual. Y nos está mostrando por lo físico cuál fue el resultado interior. Y pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahí está ya la solución para ellos. Y vimos que en el pasado, antes de la fundación del mundo, hubo una preparación de un cuerpo. Y la preparación de ese cuerpo, pues está ahí en Hebreos, pero eh, por, por la historia ya revelada a nosotros, fue 4000 años después de esa promesa. Pero en cada generación Dios enseña el Evangelio, a cada ser humano. Y en cada generación 3 o 4 veces la repite, a la misma generación. No quiere decir que como estuvieron 430 años de esclavos, entonces pues muchos murieron ahí. Pero esos muchos que murieron ahí fueron contemporáneos con José. Y ahí hubo la reconciliación, porque ya quedaron mostrada con Jacob, que se reconcilia, que Dios lo reconcilia con él. Y luego, a través de Jacob, Dios da la promesa a las 12 tribus. Y quedan en comunión ese pueblo allá. Después de la muerte de José es que se levanta otro faraón, otro rey que no conocía, pero ya resultan de esclavos. Y ya nos contó por qué la esclavitud, por la idolatría de ese pueblo. Entonces, regresando a Éxodo 25, aquí está mostrando en esta generación, ¿no? Por esa visual de ese santuario, de ese tabernáculo físico, la provisión para ellos, que fue espiritual, con un cuerpo espiritual, con ese, con ese evangelio, con ese evangelio que se ofreció voluntariamente a cumplir el juicio de Dios. Todo el juicio de Dios cayó sobre ese que se ofreció voluntariamente y siendo muerto, sepultado y resucitado. Entonces ahora está listo para recibirlos a ellos allá en 3:15. Y aquí nos está mostrando en esta generación que con este tabernáculo a ese pueblo, esa provisión espiritual. Porque si los deja con la sola ley, es un exterminio total. Igual que Adán y Eva, donde él no provea para él mismo, pues Adán y Eva quedan como animales. Ya nos dijo que la humanidad quedó como un animal, solamente respirando y con las funciones básicas como un animal, sin vida. Así que la provisión para ellos pues es participativa y por eso aquí en ese santuario, ese santuario es para él, es decir, ahí están regresando, mostrando cómo regresaron a la comunión y cómo espiritualmente, cómo lo podemos apreciar en la palabra, en Primera de Corintios capítulo 3.
Y vamos a ver desde el versículo 14 al 17. Vamos a ver parcialmente, pero ya lo que nos va a decir en la historia donde vamos ya se ha cumplido en el pasado absolutamente todo lo que nos va a contar. Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Hasta 17. Sí, señor. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Muy bien. Entonces, en el versículo 14, es una edificación y una sobreedificación espiritual sobre ellos. Que eso ya lo vimos y aquí está como, volvemos aquí para que nos ayude a entender cómo va esa edificación y esa sobreedificación. El arquitecto es Dios Padre, otro que edifica encima es el Espíritu Santo y el fundamento es la roca, es el Señor Jesucristo. Los edificadores, ellos. La edificación sobre ese fundamento y desarrollar la historia entre ellos. Ellos tienen que hacer esa obra, ellos son los que construyen, los materiales ya los tienen y luego cuando esa obra tiene que ser probada, entonces aquí dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, esa obra sobreedificada, y desde luego ya está la participación ahí, recibirá recompensa. Hay un condicional, si permanece. O sea, está sujeto a unas voluntades ahí, o a una voluntad de permanencia. Y esa, entre ellos está dada. Entonces, esa voluntad es la participativa del Hijo de Dios. Dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. Eso, el Hijo de Dios, su voluntad permaneciendo a esa provisión de ellos para el Hijo de Dios. Y la recompensa la recibe Él. Y luego, si la obra de alguno se quemare, otra vez está el condicional. Entonces, si se quema, quiere decir que no permaneció. Hay una decisión de no permanencia. Y dice, él sufrirá pérdida. O sea, ese habitante que está ahí andando, él sufrió una pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El que recibe la recompensa, si hay permanencia, recompensa. Pero si hay una decisión contraria entre los participantes ahí, y desde luego esa contraria es la del Hijo de Dios, él va a sufrir una pérdida. Aunque dice que la salvación va a ser efectiva, aunque escapando por el fuego, es decir, como corriendo. Y luego en el 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ahí está ese templo. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ahí está la provisión para ellos mismos en su diseño original.
los habitantes, ellos tres. Y por eso la instrucción ahí, si alguno destruyera el templo de Dios, y solamente el único que puede destruir el templo, o sea, esa comunión entre ellos, es uno de ellos. Pero ese Dios le va a destruir a ese que destruyó el templo. El que destruye el templo, pues se levanta y destruye ese templo, y al destruir ese templo, lo que espiritualmente es una separación espiritual entre ellos. Y nos la muestra con esa ley que aparece dentro de Adán y de Eva. Ahí está el resultado de la decisión de ese hombre de pecar, porque el pecado entra es por el hombre. Pero en el momento de que toma la decisión de pecar, el que se ofreció voluntariamente asume esa consecuencia y destruye el templo, o sea, la comunión. Y se levanta ese Dios y ejerce todo el juicio sobre ese que destruyó la comunión. Y el resultado de esa destrucción por el juicio de Dios aparece la justicia para regresarlos nuevamente a la comunión espiritual. Y eso, antes de la fundación del mundo, ocurrió sin tiempo, es decir, espiritualmente. Ahí no podemos imaginarnos, porque con lo que ya nos enseñó con la luz, dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue, sea, y después dice que fue, mostrándonos que en ellos no hay tiempo. Y no estaba. En la humanidad eso no se entiende. Pero espiritualmente adentro nos afirma esa verdad. Y esa destrucción ocurre porque ellos son santos, son perfectos. Por la santidad, es la santidad de ellos, porque lo que fue violado fue la santidad de ellos. O sea, esa unión de ellos, ese matrimonio entre ellos, que por toda la eternidad estaban así unidos, pero debido a su plan, al conocimiento y a la sabiduría absoluta, lo diseñaron y lo pasaron y lo predestinaron, lo crearon en 6 días, y ya vamos en Éxodo y está repitiendo exactamente lo mismo en cada generación. Aquí con una visual bien grande, un tabernáculo. Entonces, regresando entonces a Éxodo 5. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 22. 10 al 22, por favor. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe de medir 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera, y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las 4 patas
le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga 2 argollas. Haz luego 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí. Déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los 10 mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe de medir 1,10 metros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza. Los 2 querubines deben quedar uno frente al otro, mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Entre los 2 querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. Bueno, Qué muy detalles, ¿no? Son sí, detalles bien precisos. precisos. Ujú, ujú. Y todo nos está mostrando es el interior de ellos. Vamos a mirar eso con algunos versículos, porque después de que pide la ofrenda voluntaria, entonces inmediatamente ordena hacer esa arca del testimonio. Allá lo llama cofre. Y está usando el oro puro. Pues, y obviamente el oro, pues muestra, es la palabra de Dios, la pura palabra de Dios. Y esto está hecho aunque está usando madera, de todas maneras va recubierto de puro oro. Y la manera como la diseña con unos anillos, porque como va a ser transportada, porque es algo físico y no es para establecerse en ahí, sino para caminar hacia la tierra prometida. Entonces, por eso le colocan esos anillos, esas varas, y específicamente nunca van a quitar eso, nunca. Y pues eso espiritualmente, pues tiene su interpretación que Dios no la dará a cada uno. Y dice que los mandamientos los tiene que colocar en ese cofre. O sea, esas 2 tablas de la ley tienen que ir dentro de ese cofre. Y luego dice que harás una tapa. Allá lo dice clarito. Aquí dice propiciatorio. Y bueno, propiciatorio en el sentido de que, digamos, es como el que va a recibir absolutamente todo y el que va a dar la solución. Vamos a ver más adelante unos versículos. Y dice de 2 codos y medio, o sea, tiene la misma medida que el cofre, pero es una tapa. O sea, tiene 1,10 por 65. Y en esa tapa que está haciendo, dice que hay 2 querubines en cada esquina. Y
de puro oro. Y sí, la verdad, martillo, porque es algo físico. Y esos querubines en extremo que van a estar en los dos extremos, dice que es una sola pieza. Dice los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los dos querubines. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, esa tapa de oro con los querubines la va a colocar encima del cofre. Y dice que de allí me declararé a ti. El diálogo entre ellos. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y ahí está el que va a habitar y va a andar guiado por ese espíritu que es la ayuda idónea, que es el que está dando las instrucciones. Miremos en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Y versículo 4. Entonces el pueblo mandó traer del Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés venían acompañándolo. Muy bien, entonces ahí pues ese cofre o esa arca siempre los acompañaba en las guerras y para todo lado. Entonces aquí vinimos porque nos está dando qué significa esa arca o ese cofre. Dice, trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos que moraba entre los querubinos. O sea, es una réplica del trono de Dios ahí, donde Él habita. Y por eso manda a hacer ese mobiliario de esa manera. Pero es una réplica espiritual de la habitación de ellos. Y pues ellos mismos van a estar ahí. Vamos a ir ahora a voy a buscar, creo que está en Romanos. Vamos a ver en Romanos. Romanos 3:25. Romanos 3:25. De 25. 3:20. Dios Bueno, envió, mira, perdón, perdón, leamos desde el 21 hasta el 26. Y ahí en el 25 está, pero el propiciatorio, pero eso tiene que ver con lo que estamos hablando de la ley.
La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha liberado, por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ujú. O sea, enfocados en ellos. Dice el 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa ley, que es la que da el juicio, aparece al frente de la justicia, de la ley de la fe. Y dice que es testificada por la ley y los profetas. Los 5 primeros libros están testificando de esa justicia, aparte de la ley. La ley tiene el oficio de llevar a esa justicia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, por el cual vinimos aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vamos a mirar más adelante qué pasaba en esa etapa cuando se hacían los sacrificios. Es el propiciatorio, donde va a entrar la sangre física, pero ese propiciatorio representa al que sufrió el juicio de Dios. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aunque la representación en el Antiguo Testamento es énfasis físico, paralelamente lo espiritual está ahí, que es lo que nos está mostrando. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Me gusta esa versión de Robert cuando dice que Él nos declara inocentes. ¿Dónde es que dice? Déjame volver para. Ay, perdón. Es que estaba leyendo Hebreos 9, del Sí. 11 y 12. Ok. Sí, ahí está en el original, del 11 hasta el 14, haciendo el paralelo entre lo físico y lo espiritual. Lo podemos leer. Pero si buscas ahí en Romanos 2, yo no sé si fue. 2. Ya estoy. Romanos 2. Desde el 21 en adelante, pero creo que es no sé si es el Del inocente. 24, yo no sé. No, el 24 no. Cuando habla del inocente. Sí. Romanos 2. Perdón, Romanos 3. Ok. Ah, sí. 24, así. Qué pena. Sí.
el 24. Romanos 2:24. Pero Tres, Él nos tres. ama, 3:24. Pero Sí. Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Ellos. Mm. Y el amor es frente a ellos. Y el propiciatorio es Él. En primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. 1 y 2, sí, señor. Yo los quiero a ustedes como hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los del todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Ahí está esa. Se ofreció voluntariamente. En esta versión dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y obviamente que en la participación, ellos desarrollando su historia es perfecta, pero por participación en la humanidad ahí está la provisión. Porque el participante hijo de Dios es el alma que peca. Y por eso él pasa, otra vez tiene que abogar con la finalidad de regresar a la comunión al Hijo de Dios. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, él se entregó voluntariamente a ellos. Y eso está resuelto perfectamente. Pero luego lo pasa por lo físico y para participarlo a la humanidad y a los hijos de Dios con una decisión que está ya prevista y provista, que es la permanencia. Pero sin embargo, pues en su misericordia para él mismo, esta intercesión de ese que pasó ante el Padre para abogar con la finalidad de que él no vuelva a pasar otra vez por lo mismo. Bueno, Éxodo entonces. Ahora vamos a ir al capítulo 30 y al 35. Éxodo 35. Sí, señor, 35. Y vamos a leer del 4 al 9. Moisés volvió a hablar con los israelitas y les comunicó el mandamiento de Dios. Quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Traigan oro, plata y bronce, telas de color morado, azul y rojo, telas de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, y piedras de once multicolor
y otras piedras preciosas para hacer la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Aquí está repitiendo exactamente lo que nos dijo en el 25. Pero aquí nos va a enseñar cómo era la manera que tenían que dar esa ofrenda. Porque Voluntariamente. dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón, la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, y da el listado. Entonces, y enseguida, los otros versículos que no vamos a leer, pues está el listado de todos los utensilios que tienen que hacer de acuerdo con ese mostrario espiritual que él mismo está describiendo y pasándolo hacia las personas que tienen que hacer eso físicamente. Vamos a leer del versículo 20, del 20 al versículo 29. El pueblo se despidió de Moisés y se retiró. Después todos los que deseaban darle a Dios su ofrenda voluntaria volvieron llevando todo lo necesario para la construcción del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Ay, dije confesión, ¿no? Y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda especial toda clase de joyas de oro, telas de color morado, azul y rojo, tela de lino fino, pieles de cabra, de carnero y otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce y madera de acacia. Y algunas mujeres llevaron finos bordados y tejidos de pelo de cabra. Los jefes israelitas llevaron ónice y otras piedras preciosas para que se hicieran las túnicas y el chaleco sacerdotal. También llevaron perfumes, el aceite para las lámparas, el aceite de consagrar y el incienso perfumado. Todos los israelitas, hombres y mujeres, llevaron su ofrenda voluntaria y se la entregaron al Moisés para la construcción de todo lo que Dios había ordenado. Muy bien. Entonces, aquí viene la manera como Dios diseña y nos va a mostrar cómo es que la gente va a llevar esa ofrenda voluntaria. Ahora, está pidiendo todos esos materiales. ¿De dónde va a sacar todos esos materiales el pueblo? Recordemos cómo lo sacó Dios de Egipto. Con mucha riqueza. Despojaron a los egipcios. O sea que Dios está demandando de ese pueblo algo que ya les proveyó. Hay un principio fundamental. Si Dios está pidiendo algo a su pueblo, o sea, a ellos mismos, es algo que Él mismo les ha dado. No, absolutamente entre ellos, y como el original es entre ellos, pues Él se suple a sí mismo y a través de ellos. Pues aquí lo está haciendo extensivo hacia los hijos de Dios humanos. Y dice en esta versión, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Versículo 21. Y vino todo varón. Está la palabra varón que varias veces cuando la usa se está dirigiendo o se está refiriendo a lo espiritual. A quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Entonces, ahí hay dos acciones entre ellos. Dice que todo varón que venía tenía que haber pasado algo. A su corazón estimuló. ¿Qué es un estímulo? Es como el deseo de hacerlo, de darlo. Y
a quien su espíritu le dio voluntad. O sea que ese deseo, ese querer y ese hacer es entre ellos, participativo a los hijos de Dios. Y es participativo pues a todos, pero ahí está diciendo que es completamente voluntario, inclusive entre ellos mismos. En Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Ahí está, el querer y el hacer. Pero esa motivación es entre ellos. Y la voluntad también es entre ellos, accionada entre ellos. Y desde luego participativa. Así es de que en el ser humano, en el espíritu del ser humano no se genera nada. Todo ya viene hecho. Sencillamente es una decisión ahí, que también es participativa, que es la permanencia. No es esfuerzo humano absolutamente nada, porque el querer y el hacer es de Dios. Entonces eso funciona perfecto. Y al pasarlo a los hijos de Dios, pues es decisión de cada hijo de Dios. Y vamos a mirar, regresando a Éxodo. Me hizo acordar, no sé dónde está, que dice que en el Nuevo Testamento, creo que es en Hechos, que dieron todo voluntariamente y no había necesidad, pero entre ellos, pero participa eso el pueblo. En Hechos capítulo 3. Podemos mirar porque es una réplica exactamente de esto. En Hechos capítulo 3. Bueno, en el capítulo 2, del versículo 43 al 47. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo, celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y toda la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Llevémoslo al plano espiritual. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso, el resultado de esa obra redentora. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. Ahora, es que le toca al ser humano hacer eso porque eso es físico. No. ¿De quién es? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? El mundo y su plenitud le pertenece a Dios. Y ellos colocan ese querer y ese hacer. Y por lo físico, miren lo que está saliendo. El resultado de esa vida espiritual interior en cada uno.
Bueno, regresemos al 35. Y la manera como toda la gente traía todas las cosas. En el versículo 30 hasta el final y el primer versículo del 36. Vamos a leer del versículo 30 al versículo 35, que es el último del capítulo 35, y del 36 el 1. Moisés les dijo a los israelitas, pongan atención. Dios ha elegido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel, y de la tribu de Dan ha elegido a Oholiab. Dios le ha dado capacidad artística para hacer los tallados en madera, los bordados en tela morada, tela azul y tela roja, y en tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanía. También les ha dado artesanía. También les ha dado capacidad para enseñar a otros en esta clase de trabajos. Además, Dios le ha dado de su espíritu a Bezalel, y también le ha dado sabiduría, inteligencia y una gran capacidad creativa para hacer diseños en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar la madera. Por lo tanto, Bezalel, Oholiab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con los que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Bueno, entonces ahora Dios llama a algunos israelitas. Desde luego, son ellos mismos, pero en la participación para ellos mismos, pues le participan algunos creyentes. Y dice, nombra algunos, Bezalel, Ur, y dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. Es el Espíritu de Dios que llena, pero esa llenura es control, en el sentido de comunión entre ellos y participativa a esos creyentes. Y que dice para proyectar diseños, o sea, el diseño ya está dado, porque es espiritual, y el que está dentro es el que está dando toda la instrucción. Y en el versículo 34 dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. ¿Quién es el único que puede enseñar? Es Dios. Así es de que eso es participativo, si nos lo muestran por lo físico como la extensión. Pero realmente los que están diciendo y haciendo absolutamente todos son ellos. Y a través de lo físico, por la participación a la humanidad. Dice que puede enseñar, así como a Oleam, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, o sea, que inventen. Y eso solamente es por el accionar del Espíritu de Dios interiormente. Entonces, dice Bezalel, Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y entonces, ¿cómo va a operarse eso allá adentro? En
Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y ahí nos va a decir cómo. Génesis capítulo, Jairito. 2. Génesis capítulo 2, versículo 8. Gracias. No, hermano. No sé por qué hace tiempo no me permite regresar a Génesis en mi. Perfecto. Alguien que lo lea. Sí, por favor. Gracias. Génesis 2:8. Sí, señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Literal dice, Jehová Dios plantó un huerto. Y ya hemos pasado por ahí. En el diseño original, sin pecado, Dios habitando y andando en su propio templo, el Padre, que es el primero que se encarna, en limitación. Porque en el 2:7 hace al hombre y ese ser viviente, entonces ahora dentro de ese hombre, con esa alma que tiene la imagen y la semejanza, dice que Jehová Dios planta un huerto. Viene la palabra plantar. Y la palabra plantar es trabajar, es hacer. Pero ya está en limitación dentro de Adán. Entonces, ¿cómo es posible que Dios vaya a plantar eso? Y es la manera como Él en toda la historia está desarrollando. Él mismo haciendo, diciendo y haciendo todas las cosas. Porque el plantar hizo un huerto. Y ese huerto pues es la provisión para él mismo. Y dice, pero eso es físico. Pero es que él está viviendo en lo físico. No quiere decir que como es físico, entonces eso es aparte. Porque hoy vive en nosotros, pero la provisión que nos da física es para él. Porque él habita en nosotros. Y si no nos la da para nosotros, entonces él es el que va a sufrir las consecuencias. Por eso, la provisión completa, él es espiritual, pero abarca lo físico. Porque ahí internamente está trabajando espiritualmente ese huerto. Y en esa comunión entre ellos, transmitida a ese hijo de Dios, Adán, ahí está el querer y el hacer. Y a través de la humanidad, por la ley, sale físicamente y lo hace. Ya le está enseñando cómo labrar, cómo cuidar. Lo hace la primera vez perfecto. Y Dios no cambia. Hoy, con el pecado adentro, con consecuencias, hace lo mismo, exactamente. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. 2 del 1 al 13. Al 3. 13. 12 más 1. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido
a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero esto, ¿qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia, cercanas al pueblo de Sirín. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Bueno, ok. Puntualmente vamos a mirar en el versículo 6. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ellos están hablando, pero el Espíritu Santo hace que ellos oigan en su propio idioma que nacieron. Y hay más de 20 naciones, hay 20 lenguajes. Y el mensaje tiene que ser escuchado en el propio idioma. Pero en el versículo 11, dice cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ahí hay dos lenguajes. Sí, el humano, donde escuchan el mensaje en su propia lengua. Pero las maravillas de Dios es el lenguaje espiritual, que esa es la obra del Espíritu Santo, que es el que hace que se esté contando la historia de Dios, porque están entendiendo las maravillas de Dios. Y ellas comienzan con la creación. Y muchas maravillas, el diluvio, el éxodo donde estamos. Esas son todas maravillas de Dios y eso es lo que están expresando ellos. O sea, el Espíritu Santo aquí en esta época es el que está haciendo eso. Pero antes allá está el Espíritu de Dios, que es Dios, y estándole las capacidades a cada uno de ellos de inventar y de hacer toda esa obra, pero el que va a hacer eso, es el que está diciendo, es el Espíritu Santo. Ahora, el hacer, ¿cómo va a ser? Regresemos a Éxodo, capítulo 36, versículo 2 al 7. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban
para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas de las necesarias, se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todos en el campamento que ya no hicieran más trabajos, ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando Dios es el que dice y lo hace. Porque aquí Abundancia. la humanidad, sí, la humanidad desaparece. Porque está fluyendo absolutamente, es Dios, con todas sus riquezas, con todo su decir y hacer. Ahora, en el versículo 2 dice, Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Esta es la edificación sobre ella, sobre esa simiente, sobre ese fundamento que es Cristo. Y eso es lo que ellos espiritualmente están participando. Que sale por lo físico, pues todas esas joyas, todo ese trabajo manual, pero no solamente lo está diciendo, sino que lo está haciendo. Da el querer y da el hacer. Y era tanto la abundancia que traían y traían y traían, que él mismo tuvo que parar. No más, no más, hay suficiente. Y ahora para finalizar, vamos a leer del 8 al 13. Los artesanos más capaces de todo el grupo construyeron el santuario con 10 cortinas y las que se bordaron 2 querubines. El 13. Ay, qué cosa, ¿no? Porque ahí dice 8 al 13. Y leí, ese poquito que leí, decía 8 al 13. Ok, Pero sigo, ¿no? perfecto. No, si está el 13 porque aquí está el 13. Y digamos, esa versión, digamos, es como más popular y de todas maneras la interpretación es espiritual, el mensaje llega adentro, así sea que no diga exactamente las palabras que nos ha dado espiritualmente para poder, digamos, entender, porque la revelación es completamente espiritual. Dice en el versículo 8, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obras primorosas. Está hablando de todos los sabios, eso, hay una cantidad de gente ahí. Hicieron, plural. Luego, en el 9, dan una longitud de unas cortinas ahí. Pero en el 10 hay un cambio de esa pluralidad a una singularidad. Dice, 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Versículo siguiente, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaban al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda parte. 12, 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra y así quedó formado un tabernáculo. Ahí hay mucha gente
pero hay uno que está haciendo absolutamente toda la obra por participación en una comunión y en una permanencia. Y fuimos al Nuevo Testamento y es exactamente lo mismo. Con José ya lo vimos. Cuando viene ese juicio de la abundancia y el hambre, que el mismo que interpretó el sueño, él mismo es el que se está postulando con la finalidad de él decir y hacer todo. Y en esa abundancia dice que él recogió, pero por montones, abrió depósitos, quintó la tierra, y solamente habla de un singular, José, José, José. Es exactamente lo mismo. Y en cada generación, él lo está haciendo solo en cada uno de sus hijos con comunión y en conocimiento. Así es de que hoy, con seguridad, este juicio lo está haciendo. Y nos tiene a nosotros participando. Porque no se trata que nosotros estemos predicando y repartiendo por todo lado volantes. En la comunión, él sale y lleva ese mensaje porque ese mensaje es espiritual. Ya vendrá esa cosecha en el sentido de ya participar él a través de nosotros el conocimiento para el discipulado. Y que no nos necesita, sencillamente para enseñarnos quién es él, a nosotros que nos ha regalado el conocimiento. Bueno, vamos a dejar ahí, vamos a compartir, por favor. Qué maravilloso fue esta clase. Me encantó